Bienvenidos, bienvenidos. Gracias, gracias. Ahora sí que nos vamos a cerrar con broche de oro, ¿sí o no? Claro que sí. Perfecto, el escenario es suyo. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? ¿Con energía? Ahorita les preguntaron a los de acá, pero yo le quiero preguntar a ustedes. ¿Están bien? ¿Todo bien? Ok, vamos comenzando. Pedro, ¿cómo estás? Yo estoy excelente, estoy muy contento porque ahorita hice un pacto con la mesa de allá que iba a ser la mesa más ruidosa. ¿Cómo está mesa de allá? Yo creo que sí estamos bien activos. La verdad que estamos muy contentos. Platicábamos Nata y yo desde hace meses que sabíamos de esto, que es una oportunidad grandísima para nosotros poder hablarle a más de 500 personas. Si me hubieran dicho hace 4 o 5 años que esto iba a ser posible, la verdad que no lo hubiera creído, pero gracias a Dios, gracias a la vida, gracias a mi hermano, gracias a la comunidad de BATS por permitirnos tener el uso de la voz en este momento. Entonces, gracias a todos por quedarse hasta este momento, por escucharnos y por ser parte de esto. Han sido charlas muy interesantes las que hemos tenido el día de hoy. Gracias a ustedes también de mi parte por estar aquí. Gracias a las personas que nos están viendo a través de los servicios de streaming. Y trataremos de hacer que esto sea lo más dinámico posible para que ustedes también se vayan con un gran conocimiento el día de hoy. Porque igual yo entiendo, ¿no? Oye, me metiste el tema técnico al final y es como, ¿por qué, no? Qué fácil, ¿no? Cierra con tema técnico. Pero vamos a hacer que valga la pena. La verdad que es un tema interesante. Es un tema que a muchas personas les da un poquito de miedo porque por ahí usan sin miedo al SAT, pero con el IMSS, ¿qué onda? ¿Cómo andamos con el IMSS? Hay muchos cursos en materia de inteligencia artificial del SAT, pero ¿y la inteligencia artificial del IMSS? ¿Nadie se ha preguntado eso? Yo siento que es un Excel que tienen los del IMSS y a través de ahí te cobran, ¿no? Entonces, cuando nos propusieron un tema, nos dijeron, bueno, tenemos varias opciones, tenemos A, B, C y D, ¿cuál quieren? Nos vamos por algo que sentimos que a veces les falta cobertura, que es el tema precisamente de IMSS. Muchos colegas tienen como esta impresión de que el IMSS simplemente es, yo voy a tener cuidado con llenar un SUA y ya está. Lo que queremos compartirles hoy es ir un pasito más allá. No solamente analizar los resultados que arroja un programa, sino partir desde los fundamentos reales de las obligaciones que tienen los patrones. Y como parte de todo eso, para que no se vayan solo con lo teórico, les estaremos compartiendo las principales estrategias, consejos que ustedes como asesores deben de tener en cuenta cuando tengan reuniones con sus clientes. Porque muchas veces, y yo siento que es un buen momento porque veo muchas caras jóvenes, incluyéndome todavía, es una muy buena oportunidad para que ustedes, chicos y no tan chicos, se lleven estos consejos que quizás pueden marcar un antes y un después en su desarrollo profesional. ¿Saben por qué? Porque muchas veces cuando nos toca estar al frente de un despacho, cuando nos toca estar al frente de una empresa como soy el contador titular, tenemos que tomar decisiones que en un momento dado no te preparan para ellos en la universidad. Son cosas como que a veces nos da el miedo de enfrentar, justo lo decía Guille hace ratito, ¿no? Oye, ¿y ahora a quién le voy a echar la culpa? Yo ya soy el contador aquí. Entonces, yo siento que esta es una oportunidad para que ustedes fijen sus criterios, fijen esos principios que los van a hacer regir como profesionistas. Porque muchas veces nos encontramos en las disyuntivas de si tengo que asegurar a los trabajadores desde el día 1. Yo sé que muchos de ustedes han estado en la posición, ya sea que conocieron a alguien o incluso en propia persona que fueron a pedir trabajo y que les dijeron, no, pues aquí vamos a darte IMSS a los 30 días. Ya que pases el contrato de prueba. Ya que pases el contrato de prueba, ya que le caigas bien al jefe, te vamos a dar de alta en el IMSS. También pasa mucho que en las entrevistas de trabajo, las empresas ¿qué hacen? Dicen, no, es que aquí pagamos vacaciones y te damos de alta en el IMSS. Incluso lo anuncian, ¿no? Como si fuera la ventaja competitiva estratégica de tu negocio. Si vienes a trabajar conmigo, adivina qué. Vacaciones, te voy a dar de alta en el IMSS. Es lo mínimo
que se pide que tengan las empresas. La verdad es que aquí es algo como que necesito que les quede muy en claro, muy en cuenta. La ley no da concesiones a los empresarios para que pasen este tipo de cosas, para que pase este tipo de ¿cómo llamarlo? Demeritar los derechos de los trabajadores, porque precisamente entras a trabajar a una empresa y no te dan de alta, y luego el empresario dice, es que el contador me dijo que podía darte de alta 15 días después, 30 días después. No, la ley no menciona eso. La ley señala que tenemos que dar de alta a los trabajadores desde el día 1. Contamos con 5 días de prórroga, quizás, si lo quieres ver así, para poder dar de alta, pero de forma retroactiva. La ley no da concesiones, debes de dar de alta al trabajador desde el día 1. Incluso hay algunos especialistas, laboralistas, que señalan que la subordinación nace incluso desde un día antes de que el trabajador entre a la empresa. ¿Por qué? Porque ya le estás dando una orden de que se tiene que presentar en el trabajo. ¿Qué pasa si a este trabajador de nuevo ingreso se accidenta camino al trabajo? La verdad es que nos podemos meter nosotros en bronca solo por interpretar mal la ley, por tomar decisiones contrarias a la ley. Sí, recuerden siempre, cualquier consejo que vaya a salir de su opinión, cualquier asesoría, cualquier opinión profesional, siempre debe estar cuando menos fundamentada en la ley. Tener un criterio sólido que no termine metiendo en más problemas a la persona que está confiando en ti para pagarte tus honorarios y aplicar los consejos que tú le des. Una frase que mencionó por acá el maestro Mario Beltrán, que me voló la cabeza porque lo resume de una manera muy concisa, es: ¿qué clase de asesoría estás dando? ¿La asesoría que tu cliente quiere escuchar o la que en realidad le corresponde? Y en este tema particular de IMSS también a veces nosotros pecamos de dejar que los clientes se salgan con la suya, y eso no debe pasar. Como bien dice Pedro, no hay como una consideración especial que diga, mira, si tú contratas a un trabajador y lo das de alta con el mínimo y le pagas el restante en efectivo, entonces tú estás bien y a ti no te vamos a revisar. No existen esas condiciones. Entonces, ustedes también hagan un ejercicio de conciencia y sean bien conscientes de lo que van a estar recomendando, porque siempre hay alguien afectado del otro lado de los consejos que ustedes dan. Y algo que es así como súper interesante es que nosotros como asesores de las empresas no somos policías ni del SAT ni del IMSS. Nuestra postura aquí va a ser el recomendarle al empresario que haga lo que tiene que hacer de acuerdo a lo que dice la ley. No sé si a alguno de ustedes les habrá pasado que uno se pone en su papel de asesor y a veces tienes que proteger a la empresa incluso de los malos actos del propio dueño. Y es como, oye, si haces eso, es una frase como muy coloquial que utilizamos acá, decimos, te vas a dar un disparo en el pie tú solo. Porque si actúas de ese modo, eventualmente tendrás problemas, y tal cual. Nos han dicho de todo, nos han dicho, es que tú trabajas para mí, o es que tú trabajas para el SAT, o para el IMSS, o para X o Y, y es como, no, yo no trabajo para nadie, pero mi criterio es independiente, y mi criterio se sustenta en lo que dice la ley, y eso también deberían de hacerlo ustedes. Entonces, si es que no lo hacen. Hay que platicar las posibles consecuencias de no hacerlo y sobre todo también las consecuencias buenas de hacer eso, de actuar de acuerdo a lo que dice la ley. Cuando nosotros compramos un automóvil, normalmente en las agencias, ¿qué hacen? Lo tienes que asegurar. En Estados Unidos, ¿qué pasa? Todos los automóviles o la mayoría tienen seguro, pero recuerden que el tema de el tener un seguro como empresario, que le das un seguro a tu trabajador, ¿cuál es el motivo principal? Principalmente yo veo es estar tranquilo de que si a mi trabajador le pasa algo, mi patrimonio está protegido porque hay un mundo de instituciones que se va a cuidar de salvaguardar a mi trabajador. Entonces, verlo de ese modo. Al final del día, muchas veces el empresario termina quejándose de pagar las cuotas de seguridad social. Y yo sé que muchos de ustedes han escuchado la frase, es que solamente trabajo para el SAT, solamente trabajo para el IMSS. Y la verdad de las cosas es que
Cuando este tipo de frases suelen salir de los empresarios, ¿cuál es el principal problema? Que el contador no se sentó con el empresario para decirle cuánto le iba a costar tener a un trabajador asegurado, cuánto le iba a costar pagar vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y todo lo que conlleva. No se presupuestó y no se incluyó en los precios de venta. Entonces, ese es un principal punto que nosotros debemos de considerar en nuestras asesorías, sobre todo porque se pierde mucho la esencia cuando brindas un servicio. ¿En qué te enfocas? En lo fiscal, en los impuestos. Pero la parte de un negocio principal es generar ganancias. ¿Y cómo vas a generar ganancias si no estás contemplando los costos principales dentro del precio de venta de tu producto? Por eso luego el negocio financieramente está mal y luego no alcanza para cubrir las obligaciones mínimas que les corresponden por ley. Entonces, cuando tu cliente te diga, oye, es que no tengo dinero para pagar impuestos, ya hay una red flag, una señal de alerta. A ver, vamos a platicar, porque no es normal que si un impuesto se deriva de la ganancia, aunque sea fiscal, y otro impuesto se deriva del recurso indirecto que nosotros, que los clientes perciben, ¿por qué no te está alcanzando? Si la nómina incluye también un descuento para las cuotas de seguridad social, ¿a dónde se está yendo el flujo? Y platicábamos de esta lámina, me acuerdo cuando veníamos en el avión díganme ustedes, ¿qué creen que es lo peor que puede pasar si no aseguras a tu trabajador? Porque también es algo como que nos encanta preguntar, oiga contador, pero ¿qué pasa si no lo di de alta? Pues ¿qué crees que va a pasar? Tú dime, ¿qué va a pasar? Dime, ¿qué va a decir el IMSS? No hay problema. Pues no lo asegures. ¿Tienes un mes? No, el IMSS es de esas autoridades que si no le pagaste el día 18, un día después del día 17, ustedes lo han visto, va a estar en su puerta, tac, 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 págame y págame, un requerimiento. Y le regalo como la frase que a nosotros nos encanta usar cuando los clientes nos preguntan estas cosas, posición de riesgo. No quiere decir que en automático te vas a ganar una auditoría, pero hay una alta probabilidad de hacerlo. Con los sistemas cada vez es más sencillo que la autoridad se allegue de la información, de hecho ya la tiene. ¿Y en qué te colocas? ¿Te van a multar o no? Nadie lo sabe, nadie puede ver el futuro, pero estás en una posición de riesgo. Y al final uno de los fundamentos que la ley del impuesto sobre la renta marca para poder hacer deducible el pago de nómina que haces es que tus trabajadores tengan acceso a la seguridad social. O sea, como si el IMSS no pudiera solo, ponen al SAT del otro lado de que asegura a tus trabajadores o el pago de tu nómina no es deducible. Entonces, chicos, implicaciones por no dar de alta a un trabajador en el IMSS pueden ser muchísimas. Siempre piensen lo peor. Es verdad lo que decía Natanael, esto no es inmediato, no se van a dar cuenta que no diste de alta a Natanael desde el día 1. Sin embargo, puede pasar y todo lo que puede pasar se puede poner aún peor. Entonces, sean mesurados. Acaba de pasar, mientras estábamos en el avión, pues se hizo como tendencia dentro de la industria contable la noticia de los correos de invitación que llegaron a trabajadores. Y me tocó ver de todo, desde personas que tenían un patrón, personas que tuvieron 2, personas que tuvieron 4. Pero la autoridad no se queda quieta, ¿ok? Y nosotros tampoco podemos seguir recomendando cosas riesgosas para nuestros clientes. Nosotros tenemos que advertirles y el fundamento es el mismo, el principio es el mismo. Nosotros no estamos ni del lado de la autoridad ni del lado del empresario, estamos del lado del deber ser. Nuestra opinión es profesional y lo que nosotros decimos es sólido. Y si mañana llega una revisión, estás protegido porque actuaste de una manera prudente. Errores comunes y sus consecuencias. Muchas veces también cuando vamos a pedir nuestra primera chamba, resulta que en vez de darte de alta en el IMSS, en vez de hacer las cosas como deben de ser, ahorita les dije, un día antes de que entres a trabajar para cuidar el posible riesgo de trayecto, pero luego se inventan estrategias que no me gusta ni llamarle estrategias, pero para comprobar el pago que le estás haciendo al trabajador, ¿qué hacen? Emiten un recibo asimilable a salarios, que si bien es cierto, no es la esencia de un recibo asimilable a salarios. ¿Nunca han escuchado esa frase de si no puedes convencerlos, confúndelos?
Porque luego a los empresarios les encanta hacer uso de ese tipo de figuras. Vamos a utilizar contratos de prueba, vamos a utilizar contratos asimilados a salarios, pero luego los vamos a deformar de una forma que terminan perdiendo toda su esencia y no tienen ninguna justificación ni relación con lo que está sucediendo en la realidad de la relación de trabajo. Y lo que tienes aquí es como un modo rápido de identificar una mala planeación, fiscal, de IMSS, patrimonial, lo que tú quieras, ¿ok? A veces a los contadores se nos olvida que nosotros trabajamos con documentos, pero esos documentos tienen un sustento en transacciones reales, en cosas que están sucediendo en la realidad material de la vida. Entonces, nosotros, a través de esos actos, los hacemos constar en algunos casos son contratos, actas notariadas y demás. Esos actos se plasman en documentos y luego nosotros, casi siempre, terminamos recabando la información. No podemos ir con los empresarios al lado para ver cada transacción que hagan y terminamos recabando documentos y otorgando consecuencias legales a los actos que se hacen constar en dichos documentos, en documentos fuente. ¿Qué pasa con nuestro trabajo? Cuando a veces nosotros perdemos esta noción, cuando nosotros queremos dar una asesoría para que el cliente esté contento, en lugar de una asesoría para que el cliente oiga lo que tiene que escuchar, nos enfocamos en los documentos. Y es lo que sucede con los honorarios asimilables a salarios. Oye, tienes un trabajador en un mostrador, tiene tu uniforme, horario de entrada, horario de salida. Las circunstancias de la realidad dicen que hay una subordinación. Entonces, ¿por qué estás haciendo un documento que dice lo contrario? Que dice que es un servicio independiente. Y luego todavía decimos, como es un servicio independiente, el documento dice lo que es la realidad y las consecuencias son solamente las retenciones de impuestos sobre la renta, porque es tal cual como si fuera un freelance. Entonces, imagínense que a una persona que está en mostrador, que tiene un uniforme, que trae su gafet, que dice Pedro, que dice secretario, por azares del destino, se resbala y se cae en el mostrador. Se cae. Y pues como los trabajadores, los demás que sí tienen IMSS, dicen, ay, hay que hablarle a la ambulancia porque parece que se quebró una costilla, la cadera, lo que sea. ¿Qué creen que va a suceder con la empresa que no tenía asegurado a su trabajador? El IMSS le va a decir, ay, es que era asimilado a salarios, no tiene derecho a prestaciones médicas. No va a suceder eso. Caso contrario, se va a detonar algo que en el mundo de lo laboral se conoce como capital constitutivo, que básicamente es que el IMSS va a querer cobrarte las prestaciones médicas que le puso o le hizo a tu trabajador y adivina qué, como si fuera un hospital de último nivel. 200,000, 300,000, 500,000 pesos en algo que se conoce como capital constitutivo porque tú no quisiste dar de alta al trabajador y pagar 2,000 pesos al mes de seguridad social. Vas a terminar o pagándole al IMSS o pagándole a algún abogado fiscalista que te defienda y te pueda quitar ese crédito fiscal. ¿Y todo por qué? Porque cuando vino el cliente y te preguntó, oye, estoy pagando mucho de IMSS, ¿cómo le hago para disminuir la carga? Tú dijiste, mira, hay una receta mágica. Conozco un esquema. Aquí está, asimilados. Entonces, por regla general, contadores, si los documentos dicen una cosa diferente a la realidad, no va por ahí, ¿ok? Luego los clientes quieren arreglar por acá lo que no arreglaron en sus actos, cuando no fueron cuidadosos, cuando no planearon, cuando no tuvieron esa previsión y una vez que ya se gastaron el dinero en el cine y lo que sea, ya luego quieren, oye, ¿por qué me sale tanto a pagar? Oye, no tengo ahorita para pagar los impuestos, luego generamos una complementaria, preséntala en cero, aunque yo sé que aquí no se hace eso, ¿verdad? No. La gente se preocupa por esto en vez de preocuparse por lo que verdaderamente vale la pena, los actos, la realidad, chicos. No podemos, no somos magos, aunque tratemos de que con contratos, de que con evidencia, intentar justificar que la situación es otra, no se va a poder. Y si usted quiere dormir tranquilo, no debe de recomendar estrategias que vayan contrarias a la ley. Es así de simple. Entonces, contadores,
Recuerden que los sistemas también, las herramientas que se están desarrollando cada vez más hacen más fácil esto. El paso de los cálculos de impuestos, de la contabilización y demás, pero nuestro papel no es de calculadoras de impuestos, ni de contabilizadores. Nuestra función es de asesores que conocen los negocios y a partir de una correcta planeación podemos prever y controlar todos los demás efectos, pero es desde acá. Desde la planeación real de las actividades, no al final, ya que es demasiado tarde, ya que ocurrieron los actos y las consecuencias, por ley, es lo que se detona. Perfecto. Entonces, muchos de los ingenieros civiles o arquitectos, cuando están en una de sus clases que se llama presupuesto, que usan un presupuestador, se debe de llamar, ¿qué es lo que hacen? Les enseñan a calcular de una forma muy sencilla, y que yo digo que tiene una desviación estándar más o menos de cuántos miles de pesos, pero les enseñan a decir, de lo que voy a cobrar yo, X cantidad se va a destinar para cuotas de seguridad social y para el pago de nómina. ¿Dónde entramos nosotros, sobre todo en estos temas tan trillados como lo es la construcción? Hay que darles escenarios reales, escenarios donde él pueda presupuestar de pe a pa cuánto es lo que le va a costar pagarle a un albañil, a un maestro, a un arquitecto, a un jefe de proyecto. Porque luego, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, pues no contemplaste que a un albañil que le vas a pagar 5,000 pesos a la semana, pues realmente no le estás pagando 5,000 pesos a la semana. Tienes que hacer un cálculo inverso para determinar cuál es el sueldo menos el impuesto sobre la renta, cuotas de seguridad social, que esto, que el otro, para que den esos 5,000 pesos netos. Entonces, es una buena oportunidad, se los aseguro, para que usted tenga ese kit de herramientas que les ayude a presupuestar de forma correcta los costos laborales. O díganme ustedes, cuando llega un cliente y les pregunta, ¿cuánto me cuesta dar de alta a un trabajador que va a ganar 300 pesos diarios? ¿Qué hacen? Lo dan de alta en el SUA, le dan calcular, sacan la cédula mensual y sacan la cédula bimestral y lo suman. ¿Eso hacen? ¿No? Bien. Entonces, justo me acuerdo una plática que tuvimos con un maestro de finanzas de nuestra alma mater, nos decía, es que como contador debes de reunir esa cajita de herramientas, así como si tú fueras un arquitecto, vas a abrir tu caja de herramientas y ¿qué vas a sacar? Tu cálculo, tu hoja de Excel que te ayuda a determinar las cuotas patronales. Vas a sacar una hojita de Excel que te ayude a hacer una corrida financiera de todo un proyecto. Entonces, es un buen momento, otra vez se los repito, para que ustedes se vayan reuniendo de todos estos documentos claves que les van a hacer que puedan brindar más y mejores servicios. Porque tú también como contador, esto que te estamos diciendo no solamente aplica para IMSS, incluso Omar nos dio un ejemplo magistral con su ponencia, de tú como contador ya sabes qué es lo que te van a preguntar. Siempre llega alguien, ¿cuál es el régimen que más me conviene? Ok, ¿cuánto cuesta dar de alta a un trabajador? Ok, oye, ¿y mis actividades, mi domicilio fiscal, el de mi casa o el de mi oficina, qué es lo que tengo que hacer? Tú ya sabes qué es lo que tienes que tener a la mano para poder calcular y poder responder de una manera inmediata. Entonces hay que preocuparnos por, si no lo tienen ahorita, conseguir un Excel, ya sea que ustedes lo hagan, la verdad no es nada complicado, son porcentajes que se aplican sobre el salario diario integrado, pero usted puede ir haciéndose de esas herramientas que le ayuden a estimar cuánto se debe de pagar. También pues tengan un número en la mente, es bien simple de si ya tienes el cálculo con una prima de riesgo media, digamos, una clase 3, calcular 300, 500 y 700 pesos, cuánto me cuesta, para que si en una plática muy casual en un café, te encuentras con una persona y que te empieza a platicar el proyecto y como ¿cuánto es? Pues aproximadamente tanto, pero nos vemos en la oficina para brindarte una asesoría como debe de ser y que tengas el número real para que el día de mañana no estés renegando y no estés enojado porque te dio a pagar mucho IMSS. O sea, se sorprenderían contadores, en serio, cuando se toman el tiempo de ir a platicar con un cliente y decir, no nada más me voy a ocupar de hacer contabilidad y tus impuestos, sino me voy a preocupar en ver cómo es que tú entiendes tu negocio, se van a llevar una sorpresa. Retomando un poco el ejemplo de la construcción que nos estabas mencionando,
platicando con un arquitecto, saludos, tú vas a saber quién eres, Chin. le preguntaba, bueno, tú a la hora de hacer un presupuesto, tienes el desglose de los rubros que integran la construcción, ¿cómo calculas? ¿Cuánto te vas a gastar en nóminas? Porque también es un tema que tiene muchas minucias, muchos detalles. Y me dijo, el 30% del proyecto, así tal cual. Pero oye, ¿algún porcentaje te suena la cuota fija, el excedente? ¿Algún rubro de RCV? No. Entonces, si el proyecto cuesta 100,000, 30,000 es de nómina. Ah, caray. Y luego hablando, ya no en tema de construcción, sino con otros clientes, oye, ¿cómo estimas tus ventas? ¿Cuáles son los contratos que le dan sustento a los depósitos que te van cayendo de manera periódica? No, es un contrato que es de financiamiento con mercancías en consignación. Entonces, a veces nosotros asumimos que solamente por ver un documento ya entendemos de lo que se tratan las transacciones, pero siéntense a hablar con sus clientes para que entiendan la realidad de lo que está sucediendo en sus empresas, porque sus clientes a veces simplemente por cumplir firman el contrato, firman la factura, la cotización y a veces están incurriendo actos de los que nosotros tampoco nos damos cuenta y si ustedes no preguntan, ellos tampoco les van a contar. Muy bien. Entonces, clasificación de riesgos de trabajo. Me río porque es lo mismo. ¿Qué creen que puede pasar si clasificas mal a tu empresa? Dentro de la rama del seguros de riesgo de trabajo, quien ya haya trabajado con IMSS sabrá que va del 1 al 5. Clasificación 1 siendo menos riesgosa, clasificación 5 siendo más riesgosa. Dentro de las actividades que menciona el artículo 196 del reglamento de la Ley del Seguro Social, pues es una infinidad de catálogo, como que el IMSS tiene un catálogo de todas las empresas lícitas que pueden estar en México. Entonces, fíjense, tan es así que hay un catálogo de actividades inmenso con más de 900 fracciones, creo yo. Puede existir el error humano que una persona cuando está dando de alta una empresa a través de escritorio virtual se equivoca porque se fue con la primera clasificación que encontró en el reglamento. ¿Qué es lo que suele suceder en este tipo de casos? Pues precisamente puede ser que una actividad pueda pagar un poquito menos porque sea clase 2 o pueda pagar un poquito más porque es clase 3. Consecuencias, si se da cuenta el IMSS, se van a llamar pagos por diferencias, que también es un capital constitutivo y que te lo pueden exigir. Ojo, esta también es una invitación para que el día lunes, cuando ustedes regresen a sus oficinas, si es que se encargan del tema de seguridad social, revisen en la emisión del IMSS, que espero que en este mes sí sirva bien, se pueda descargar desde la página del ITSE la emisión, revisen la clasificación, la fracción que se encuentran ustedes en el riesgo de trabajo, la busquen en el artículo 196 y verifiquen si coincide con la realidad, con lo que está sucediendo en las empresas. Porque muchas veces, cuando eres contador independiente, ¿qué es lo que sucede? Te llega un cliente, te llegan 2, te llegan 3. ¿Y qué haces? Digo yo, muchas veces confías en que el contador que lo hizo bien. Y esto es algo que se descuida y se descuida muchísimo. Porque resulta que dentro de la clasificación de riesgos de trabajo, chicos, un elemento tan simple puede ser que te encuentres clasificado en A o en B. Ejemplo muy sencillo, imagínense una ferretería que inició a trabajar, vende fierros, vende tornillos, etcétera, etcétera. Y el día de mañana el negocio va muy bien, va tan bien, que ya meten un carrito para entregar a domicilio esta misma ferretería. ¿Qué es lo que sucede en el IMSS? Pues prácticamente ya no es la misma actividad. Sigue siendo una ferretería, pero le adicionas un factor de riesgo, que es el automóvil. Entonces, en este tipo de casos, cuando no se analiza la situación que está sucediendo en la realidad, lo que viene es que no te diste cuenta cuando pasamos de riesgo 2 a riesgo 3, porque no conocías esa parte. Disculpen que se me vaya el aire, pero venimos de zona costera. El escenario impone. Entonces, es una buena oportunidad para que ustedes revisen que
la clasificación que tengan en la emisión del IMSS coincida con lo que dice en la realidad. Lean toda la fracción, por favor, porque la verdad se pueden llevar una sorpresa que el día de mañana el IMSS se dé cuenta antes que ustedes. Y si eso sucede, pues les va a costar muchísimo dinero. Correcto. También otro de los ejemplos de las consecuencias que no son deseables para nadie, así como lo acabas de mencionar con la clasificación errónea, viene a aterrizar en justo el planteamiento que comentábamos del análisis de las operaciones que suceden en la realidad. Esto que nos acaba de compartir Pedro, pues es precisamente eso, y espero que ustedes también tengan como ese ojo clínico para poder extraer como esa costumbre, no solamente se queden con que es en materia de IMSS, porque la charla se trata de IMSS, pero lo mismo, el otro ejemplo que les comentaba, va a suceder en materia fiscal. Tómense el compromiso de manera recurrente, analizar los expedientes de información de sus clientes. Oye, pero yo ya presenté todas sus declaraciones, estoy seguro que la opinión fiscal está positiva cuando yo lo necesite. Se van a llevar una sorpresa, porque luego parece que también los clientes tienen un olfato para adivinar cuando hay un errorcito por ahí en la plataforma, te aparece una DIOT que no estabas obligado a presentar y ahora el cliente te está pidiendo la 32D, ¿sí o no? Entonces, hagan un hábito. Ahorita estamos hablando en temas de IMSS, pero hagan un hábito de descargar los expedientes, de revisar, de involucrarse con sus clientes. Oye, cliente, la constancia de situación fiscal dice que tu actividad es esta, ¿sí es o no es? Ahora, ¿qué te dedicas? Le agregamos, le quitamos, tu domicilio está en tal. Si va una persona con solamente la guía del domicilio que aparece en la constancia de situación fiscal, ¿llega contigo? ¿Llega a tu domicilio o no llega a tu domicilio? Esos detalles, contadores. Otra cosa importante hablando de riesgos de trabajo, y sobre todo porque no solamente es como que te accidentes, sino que también te puede pasar algo que se conoce como enfermedad profesional. Yo sé que quizás alguno de ustedes conozca o tenga familiares o amigos que intentaron entrar a trabajar o a CFE o a Pemex y quizás hayan escuchado un poco del proceso de reclutamiento que tienen ahí. Te piden examen psicométrico, psicológico, no sé qué tanto, médico, radiografías, prueba de drogas y un montón de requisitos que a lo mejor para uno dice, qué exagerado. Está de más. Está de más, invade. Yo soy una empresa chiquita, yo no necesito todo eso. Fíjense, algo muy importante que deben de pensar ustedes y de quizás poder implementar en sus negocios o empresas es sí o sí mejorar ese proceso de reclutamiento donde quizás se pueda pedir esta información, porque muchas veces que dices, tráeme un antidoping, a lo mejor hay tipo de empresas que necesitan antidopings para poder prestar el servicio, pero el tema de pedir exámenes médicos exhaustivos, quizás radiografías de rodillas, de espalda, lo que sea, ustedes van a decir, ay, qué exagerado, pero luego la verdad es que hay muchos trabajadores que son unos farsantes. Y ha tocado, y no quiero sonar grosero con esto, pero son unos estafadores que llegan con una lesión a una empresa y cuando están en la empresa desarrollando la actividad, dicen, es que aquí me lesioné. Cuando a lo mejor tú ya sabías que traía esa lesión, pero como empresario, ¿cómo vas a demostrarle al IMSS que ese trabajador ya venía con una lesión preexistente? Entonces, la verdad, sobre todo en industrias que implican mucho trabajo físico como la construcción, como la minería, como la metalúrgica, yo diría que valdría la pena considerar mejorar un poco el proceso de reclutamiento. Justo platicábamos de eso en la comisión, en la CROS, en La Paz, y muchos de los contadores llegaron a esa idea de que tenemos que mejorar ese proceso, tenemos que pedir esas pruebas documentales para que el día de mañana yo pueda demostrar que ese trabajador sí se lesionó, pero no es consecuencia del trabajo que realizó conmigo y que con ello no me puedan achacar quizás un incremento en mi prima de riesgo de trabajo. ¿Va? ¿Adicionas algo? Perfecto. Uy. Ahora sí. Tema difícil. Justo me acuerdo, estábamos por despegar de La Paz para acá el día jueves y recibo un WhatsApp de la colega Mar Fiscal.
y me dice, ahí te van 17 preguntas que necesito que contestes en tema de Repse, porque son las dudas que tenemos. Y yo le dije, Mar, tranquila, es una plática de 7 minutos. No sé todas, no, vamos a tratar de abordarlas y que quede un poquito disipadas las dudas. Repse, registro de empresas que prestan servicios especializados. Surgen, ya lo sabrán, por la necesidad de que, y suena absurdo, ¿no?, que se respeten los derechos de los trabajadores. Porque, como lo hemos venido diciendo, los trabajadores, a pesar de que son las personas que mueven el país, son personas que no tenían esa consideración de acceder a prestaciones mínimas, como lo es estar asegurado, como lo es recibir aguinaldo, como lo es recibir PTU. ¿Qué hace el gobierno? Pues dice, oigan, ¿saben qué? Pues no puedo yo fiscalizar a todas las empresas porque son muchísimas. Entonces, idean un mecanismo donde la empresa que contrata a la empresa que presta el servicio especializado recaba la información del prestador de servicio. ¿Qué recaba? Pago de nómina, pago de IMSS, pago de IVA, pago de retenciones de salario, timbrado de nómina, pago de impuestos sobre nómina. Toda esa información la va a recabar la empresa que está contratando a alguien que le está prestando un servicio especializado para poder hacer deducible el pago de la factura que le emitieron. ¿Por qué hacen eso? Porque, como les digo, el SAT y el IMSS, el Infonavit, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no tienen tantos brazos, no tienen ese poder, a pesar de que apareciera, para poder ir y fiscalizar a cada una de las empresas. ¿Y qué es lo que hacen? Pues logran que quien contrate el servicio sea quien exija toda esta información. Y la verdad es que sí es interesante porque lo sabrán ustedes, si son contadores de una empresa que presta servicios especializados, cada mes hasta la opinión de cumplimiento del SAT, del IMSS, del Infonavit, dime que te fuiste a confesar, que fuiste a misa, para que te puedan liberar el pago de la factura. Y la verdad es que es una también área de oportunidad para ustedes para que, oye, Repse es un tema que tuvo un boom, pero ahorita estamos en un periodo donde va a tener otro boom, porque precisamente estamos en el periodo de renovación. Ya pasaron 3 años desde que nació esa reforma, desde que los primeros Repses fueron autorizados, y ya ahorita estamos en periodo de renovar. Entonces, una de las preguntas puntuales, esos principios básicos a los que debes de atender es, ok, si tengo tanto trabajo, si al estar obligado a estar inscrito en el Repse, me obligo a tener esta información oportuna y suministrarla a los clientes para que no comprometan la deducibilidad y tampoco, por lo mismo, no comprometer la operatividad del negocio. Entonces, ¿quién sí está obligado? ¿Quién no está obligado? Y aunque hay bastantes criterios a la hora de definir quién sí y quién no, pues vale la pena entender la definición esencial. ¿Qué se entiende por un servicio especializado y qué no es un servicio especializado? Básicamente, yo creo que ni la autoridad lo ha podido definir correctamente, qué raro, pero vamos a nosotros intentar entender servicio especializado como el disfrutar de un servicio que van a prestarme los trabajadores de una persona. ¿Sí? Ojo, la subordinación. Es importante mencionar que, recuerden, el outsourcing está prohibido. Yo no puedo ponerle trabajadores subordinados a otra persona para que desempeñen su labor en sus instalaciones, o bueno, que estén bajo su, ¿cómo se llamaría? Pues sí, como su mandato, como exacto, que puedan disponer del trabajador. De lo que se dispone es del trabajo de la persona, no se dispone del trabajador. Imagínense que BATS Contadores se registra en el Repse porque resulta que el contador bravo va a ir a una empresa 2 veces por semana y yo pues necesito darme de alta porque se está poniendo a disposición el trabajo del contador bravo en empresa A, B o C. Bueno, en el centro de trabajo de la empresa B o C. En el centro de trabajo, porque el centro de trabajo pues no nomás es la oficina del empresario, sino que también puede ser
el lugar donde se esté ejecutando una obra. Almacenes, bodegas, instalaciones industriales y demás. Entonces, un buen criterio por el cual partir es, ok, yo estoy poniendo un trabajador mío, ojo, no yo mismo, sino un trabajador mío, a realizar sus funciones en la ubicación en el centro de trabajo de otra persona. ¿Ok? Sí, y una forma, no quiero decir de sacarle la vuelta al REPSE, pero de entender que no es poner a disposición. Una cosa sería, es que por ejemplo, va a ir el contador bravo a prestar el servicio, pero él va en su propia persona. Como freelance. Como freelance, voy, me siento en el escritorio, trabajo, chalala, emito una factura, servicios profesionales. Eso es un servicio personal independiente y nada tiene que ver con poner a disposición personal. ¿Por qué? Porque está yendo él. Otra cosa sería que Natanael, freelance, tuviera un trabajador y el trabajador sea el que sea persona en la empresa. Porque ya estamos hablando de dos cosas distintas. Una, que los trabajadores sean los que vayan, o tú como persona física te apersonas y prestas el servicio. Entonces, persona física o persona moral es indistinto. Aquí lo que detona la condición o la consecuencia de tener que inscribirse es esto, poner un trabajador tuyo, el trabajo de un personal tuyo a disposición de otra empresa en su centro de trabajo. Perfecto. Y justo les decía, ¿no? Estamos en una época, mes de julio 2024, precisamente ya han pasado 3 años desde las primeras autorizaciones. Si usted tramitó REPSE en 2021, hay que revisar si en la página de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, REPSE, ya se va a poder renovar el permiso para poder prestar servicios especializados, porque al final es como un permiso o una autorización. Imagínate, tenemos la capacidad instalada, tenemos al personal para prestar el servicio, vamos y lo prestamos, pero no tenemos el visto bueno de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Qué sucede si yo presto un servicio que necesita REPSE sin tener el REPSE? Estás realizando una actividad que va contraria a lo que dice la ley, por lo tanto te puedes hacer acreedor a multas caras. 200,000, 300,000 pesos por prestar un servicio especializado sin que hubiera una autoridad que te dijera, sí, puedes hacerlo. Por lo tanto, chicos, decirles e invitarles que es un buen momento, a lo mejor si en 2021, no ahorita en julio o agosto tramitaron el REPSE, sino en diciembre, noviembre, tienes 3 meses para renovar el REPSE. Si no lo puedes renovar, ve pensando qué vas a hacer, porque vas a necesitar tener la opinión del SAT limpia, la opinión del IMSS limpia y la opinión del Infonavit. Recientemente se puso de moda o llegó al radar otra vez el tema de necesitas tramitar un registro en el Fonacot porque las multas también son millonarias. Oye, eso no es nuevo, existe la obligación del Fonacot desde hace muchísimo. Entonces, vas a necesitar también el tema del Fonacot para el REPSE porque ya está pidiendo el folio de registro. Ojo, ve tramitándolo del Fonacot porque no solamente es para las empresas de REPSE, son para todas las empresas que tengan trabajadores porque es un derecho más que tiene la fuerza laboral de poder pedir un crédito al Fonacot. Entonces, tramítenlo porque lo van a necesitar. Si no lo tienen tramitado para cuando sea el proceso de la renovación, pueden poner pues, un número aleatorio, yo pondría 0000, sin embargo, necesitan irlo tramitando porque se les va a pedir y puede detonar posibles revisiones por parte de la autoridad laboral. Es un poco como lo que sucedía con los complementos de pago, que antes emitías las facturas en PPD, te estoy hablando hace años, no voy a decir cuántos, pero que las personas decían, podemos emitir la factura en PPD y así se puede quedar. Y poco a poco la autoridad ha ido cerrando más y más y se ha puesto más intensa con la fiscalización a través de los recibos electrónicos de pago. No se confíen con el REPSE porque cuando menos lo esperen se va a requerir y se va a fiscalizar. Entonces, hablando un poquito de las obligaciones, tenemos, pues yo diría, 2 muy claras, que son presentar declaraciones cuatrimestrales por el tema de ICSOE y SISUB, una declaración que se presenta ante el IMSS, una declaración que se presenta ante el Infonavit, que si no las has presentado,
pues yo te diría, preséntalas. Estás en buen tiempo también de regularizar tu situación previo a la posible renovación del REPSE, porque también si no las has presentado, pues puedes hacerte acreedor a esa multa y puedes hacerte acreedor a el no poder renovar este registro de REPSE. Entonces, importante presentar esas declaraciones. Ojo, también como prestador de servicio o también como el que recibe ese servicio, recuerda que necesitas recabar la información de la que hablábamos. Necesitas recabar la información, pago de IMSS, pago de SAT, pago de impuestos sobre nómina, recibos de los trabajadores que prestaron un servicio y también ser conscientes y ubicar a las personas que van y prestan el servicio. Porque luego pasa que el empresario que presta el servicio especializado solamente tiene dado de alta a un trabajador y te envía el pago de IMSS de ese trabajador, pero a la empresa fueron 7 u 8 personas. Oye, tampoco podemos alterar la realidad así. Estás cumpliendo sí con la presentación de la información que medianamente se pide, pero no lo estás haciendo bien. Entonces, ¿qué va a suceder? Vas a posibilidad del gasto que tuviste. Muy bien. Vamos a hablarles de unas últimas recomendaciones antes de finalizar. Recuerda, tema de REPSE. ¿Va a incrementar las actividades que vas a realizar? Sí o sí. Las va a incrementar muchísimo. Es una carga administrativa grande. ¿Por qué? Porque ahora tienes que cuidar más cosas, tienes que reunir información, tienes que estar descargando las opiniones, tienes que estarlas mandándoselas a los clientes. Entonces, cobra por ese servicio. Haz un presupuesto de quizás cuántas horas estás invirtiéndole, dale un valor a tus horas y lo puedes dividir quizás entre 12 meses y lo prorrateas mes con mes. ¿Sabes qué? Vamos a incrementar la iguala mensual, 2,000, 3,000, 5,000 pesos, dependiendo la carga administrativa, porque realmente quienes hayan hecho REPSE sabrán que es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza estar intentando que el layout que generas a través de unos Exceles con las comas y no sé qué tanto, subirla, que coincida. Oye, no soy técnico en informática, ¿cómo quieres que cumpla con eso? Entonces, hay que cobrar por ese servicio y cobrarlo bien. ¿Ahora sí? Ahora sí, recomendación. Lo primero es eso, ¿ok? No se olviden de cobrar por ese servicio, no regalen su trabajo, ¿ok? Ahora sí, recomendaciones. No esperen a que ocurra un accidente para dar de alta a los trabajadores, por favor. A lo mejor es un consejo muy básico, pero siempre recomienden a los empresarios desde el día 1 de la relación laboral cumplir con todas las obligaciones que les corresponden. También, si hacen presupuestos, si un cliente te pregunta, oye, ¿cuánto me cuesta dar de alta a un trabajador? Tú saca todos los presupuestos con todos los rubros correspondientes a las cuotas de seguridad social, a los impuestos, incluyendo los estatales, todo lo que les represente un compromiso a futuro, ¿ok? También algo con lo que van a batallar es en hacerle entender al cliente que el pago del trabajador no es el neto. El ingreso del trabajador es el sueldo antes de las retenciones, pero ustedes deben de explicárselos porque luego llegan estos compromisos, esta falta de flujo, los clientes no tienen esa conciencia y luego ya comienzan los problemas porque luego piensan que es uno el que no está haciendo bien el trabajo. Entonces, se los comparto. Y el último, pues ya los dijimos, ¿no? Dice estrategias, pero táchenlo ahí. No usen asimilados a salarios donde no correspondan asimilados a salarios. Ese es simple. No se engañen a sí mismos pensando que a través de un asimilado a salario ya le tapaste el ojo al macho. No. Hay que cuidar las cosas, no solamente las formas, sino el fondo del asunto, porque un asimilado a salarios no es lo mismo que una persona que presta un servicio personal subordinado. Recuerden que los documentos digan la realidad de las cosas. Hacer lo contrario es mentir, ¿ok? Más recomendaciones. Porque esto se trata de dar. Esto se trata de dar y dar recomendaciones. No te metas en problemas por intentarte ser el listo. Esto es como lo que decía el maestro Mario, ¿no? Prefiero dormir tranquilo. ¿Qué vas a decirle a tu cliente? Sí se puede, no lo des de alta. Todo se puede, no te preocupes. No lo des de alta 15 días, un mes. Ahí te comes un mes. ¿Cómo? Y ahí va un facto que duele. Y me gusta repetirlo mucho. Imagínate, empresario. Si la utilidad de tu negocio, el dinero que ganas. Y te hablo a ti que lo estás viendo en streaming. A ti. Si la utilidad de tu negocio es el ahorro
que tienes por no dar de alta a tus trabajadores en el IMSS, tu negocio no es negocio. Entonces es como una verdad que duele porque dices, ah caray, ¿cómo que mi negocio no es negocio? Te estás ahorrando 1,800 pesos mensuales por trabajador, promedio, más o menos. Si consideras que esos 1,800 por los 10 trabajadores que tienes dados de alta, 18,000 pesos es tu utilidad, chico, estás haciendo algo mal. Entonces ponte pilas, presupuesta bien, inclúyelo, sube tu precio de venta para que no estés en esas estrategias, entre comillas, que no te van a llevar a nada bueno. Y si tú eres un empresario que va iniciando, antes de ponerte a cuestionar, oye, ¿y hay huecos para no pagar tanto? ¿O cómo le hago, contador? Busca asesoría en lo que se refiere a planeación de operaciones. Preocúpate porque tu negocio sea negocio primero y luego ya ves cómo manejas las consecuencias, ¿ok? Para ti que eres empresario, que no eres contador y que también viniste esperando aprender algo, pues ahí lo dejamos. Y ya por último es guardar toda esta información que ya sabemos que tenemos la obligación de entregar a los clientes cuando se presta el servicio especializado. Aunque no la hayas entregado, te aseguro que lo vas a necesitar. Entonces es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y luego estar trabajando hasta las 3 de la mañana para reunir la información que le pidieron a tu cliente porque lo están auditando. Entonces no te metas en líos, ya sabes cómo es el proceso, ya sabes lo que tienes que entregar, sé más listo que eso, ¿vale? Y recuerda que tú eres el experto. Chicos, muchas gracias. ¡Bravo!